Queridos hermanos, el cardenal Antonio Bacci escribió un libro de meditaciones y en el mes de noviembre consagra unas meditaciones al purgatorio. Vamos a seguir las huellas del cardenal Bacci que nos explica. El purgatorio, hemos dicho, es el lugar de purificación, de fuego purificador de las almas separadas, muertas, en gracia de Dios. El cardenal Bacci dice, el purgatorio es la obra maestra de la justicia y de la misericordia de Dios. Dios perdona y Dios exige reparación. Entonces solo Dios puede hacer esas maravillas. El purgatorio es la obra maestra de la justicia y de la misericordia de Dios. San Juan en el Apocalipsis nos dice que nada manchado puede entrar en la Jerusalén celeste, esto es en el paraíso. Apocalipsis 21, 27. Pocas son, sin embargo, las almas privilegiadas que llegan al momento de la muerte con la inocencia bautismal. Entonces, pocas almas llegan al momento de la muerte inocentes con la inocencia bautismal. El Espíritu Santo nos dice que aún el justo peca 7 veces, es decir, muchas veces. Proverbios 24, 16. Estas 7 veces no significan pecados graves, significan imperfecciones. Sí, pero ahí están, ahí están. Entonces, ¿qué pasa? Todos faltamos y nos manchamos con muchas culpas, si no mortales, al menos veniales. Es cierto que con el arrepentimiento y con los sacramentos podemos obtener el perdón de la misericordia divina, pero queda siempre la pena temporal que pagar. Entonces dijimos, Dios perdona, pero exige reparación. Entonces, si no hemos reparado bastante en este mundo, tenemos que reparar el purgatorio. Para ello no es suficiente la pequeña penitencia que nos impone el confesor y las pocas penitencias y mortificaciones que nosotros mismos hacemos voluntariamente. Además, ¿quién nos asegura que en el momento de la muerte podemos lavar todas las culpas aún veniales con una buena confesión? Desgraciadamente, dice el cardenal Bacci, aun cuando, como esperamos, nos presentamos delante del tribunal de Dios sin culpas graves, tendremos todavía muchas deudas que pagar y muchas imperfecciones que purificar. Dice Cristo, darán cuentas por un vaso por una palabra ociosa. Darán cuentas por una palabra ociosa, inútil, vacía. Y también tendrán recompensa por un vaso de agua fresca dadas por amor a Dios. Entonces, ¿qué pasa con el alma que va todavía con esas deudas? Bien, la justicia de Dios no nos puede admitir imperfectos como estamos y manchados a la bienaventuranza eterna, a la visión beatífica. Nos rechazará entonces como rechaza de sí a quienes mueren pecado mortal y son condenados al fuego eterno. No. A la justicia de Dios, si la justicia de Dios es infinita, también lo es su misericordia. Entonces hay la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, como Dios es Dios, Dios nos da los medios a la vez de satisfacer la justicia y de satisfacer la misericordia. Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene el purgatorio. Dios nos admite, pero nos da la chance de purificarnos antes de llegar. Dios es tan puro y tan santo, nada de manchado, nada con cicatriz puede presentarse delante de él, es imposible. De hecho, el alma se ve tal cual como Dios la ve y se echa en ese fuego purificador para purificarse cuanto antes de subir arriba. Entonces, Dios, dijimos, es misericordia, Dios es justicia, y bien de ahí viene el purgatorio, donde las almas muertas en gracia de Dios, pero llenas aún de escorios, imperfecciones, deudas temporales que pagar, encuentran el modo de purificarse y de hacerse dignas del premio eterno. Agradezcamos a Dios este gran don que es el último de la cadena preciosa de su misericordia infinita y que un día nos permitirá subir puros y limpios a verlo cara a cara y gozar de su dicha eterna. El culto de los difuntos y por tanto la creencia de un lugar de expiación y purificación de las almas en más allá se remota no solo
a los orígenes de la iglesia, sino a los comienzos de la humanidad. El mismo Lutero, aún negando soberbiamente el purgatorio, debió reconocer esta creencia tan antigua y universal que es consagrada por la tradición de la fe y por la misma razón humana. Incluso los mismos paganos, los poetas, filósofos paganos, como Platón, Sófocles, Esquilio, Homero, Virgilio, nos hablan de esto. Incluso las inscripciones funerarias cristianas y paganas nos hablan de esto. Entre los hebreos, por otra parte, la doctrina es afirmada. Y en el libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos 12, 42, 46, dice: Judas Macabeo hizo una colecta de 12,000 dracmas, mandó comprar ovejas, corderos, para ofrecerlos en sacrificio por los pecados difuntos. Y dice el texto: es pensamiento santo y saludable orar por los difuntos para que les sean perdonados sus pecados. Más bien la deuda de sus pecados. Esto está en Macabeos, segundo libros 12, 42, 46. Esto dice la historia, eso dice la religión, Antiguo Testamento y paganismo también. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? También en el Nuevo Testamento vemos testimonios bastante claros de esa doctrina. Jesús habla de pecados que no podrán perdonarse ni en esta vida ni en la otra. Entonces, si hay pecados que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra, conclusión lógica, hay unos que se perdonan. Y aunque no sea tal cual en el Evangelio, no importa. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que todo no está escrito. El Evangelio dice que todo no está escrito. Segunda carta 2:15 a los tesalonicenses dice San Pablo: mantened firmemente las traducciones recibidas, sea de viva voz, sea por carta. ¿Qué dijo en viva voz? Es la tradición apostólica de la iglesia. De padre e hijo se comunica esto. Eso de querer todo justificar con versículo y capítulo no es correcto. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que todo no está escrito. ¿Qué dice San Juan en los últimos 2 capítulos de su evangelio? A finales, ¿qué dice? Cristo hizo también muchas cosas que no están escritos. Si hubiéramos escrito todo, ni cabrían los libros en el mundo. Así está. ¿Qué dice San Juan en la segunda y tercera carta? Es un solo capítulo. Último versículo, 12 y 13. ¿Qué dice? Tengo muchas cosas que decirte, pero no quiero papel y tinta. Vamos a hablar cara a cara. ¿Y qué dijo? Esto es tradición apostólica. Entonces la iglesia siempre rezó por los difuntos. Del siglo I al XXI. Siempre rezó. Por lo tanto, lo que dicen, pretenden los hijos de Lutero, el pobre sacerdote excomulgado de la iglesia católica, no vale nada. Ellos no tienen derecho de tomar Biblia y argumentar contra nosotros. ¿Por qué? Porque nunca ni San Pedro, ni San Pablo, ni Cristo les dio ninguna autoridad, ninguna misión, y mucho menos una Biblia. Si ellos piensan que la Biblia es palabra de Dios, tienen que hacer caso a la iglesia de Dios que explica qué significa este libro. Y este libro dice que todo no está escrito. Por lo tanto, que obedezcan. Que obedezcan, que sean humildes y que no vengan con orgullo a atacar la iglesia madre. También vemos la doctrina de los santos padres, es decir, esos grandes campeones de la fe, esos grandes santos obispos y papas de los primeros siglos, que nos hablan de purificar las almas y de rezar por los difuntos. En las liturgias, por ejemplo, las oraciones públicas de la iglesia, de todos siglos, en Oriente, en Occidente, en Asia, en África, en Europa, en América, siempre se rezó por los difuntos. Entonces, negar todo esto realmente es antibíblico, antihistórico, anticristiano. Cuidado, la fe católica, la fe cristiana auténtica no está solamente en la Biblia. No es verdad. La Biblia sí, pero con la tradición apostólica. Mantened firmemente las tradiciones en las cuales fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra, dice San Pablo.
Segunda Tesalonicenses 2:15. Es importante saber esto. Todo no está en la Biblia. Decir que todo en la Biblia y nada más que la Biblia es falsificar la Biblia. La Biblia dice que hay otra cosa también. La tradición apostólica. La tradición recibida de los apóstoles como embajadores de Cristo. San Pablo, primera carta a Corintios 3, 10, 15, habla de obras imperfectas, llamamos de pecados veniales, que serán expiadas y purificadas en el fuego y después de la muerte. Esto evidentemente no puede suceder en el infierno, sino solamente en el purgatorio. ¿Por qué? Porque los que están en el cielo ya están en el cielo. Los que están en el infierno no pueden salir. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué? Queda una alternativa, este lugar de purificación. Es imposible dar cuenta aquí de todos los testimonios de los santos padres, de los escritores eclesiásticos que dan fe de esta doctrina desde los comienzos de la Iglesia. Por otra parte, tales testimonios no puede negarlos nadie. Son dominio perenne de la tradición apostólica, tradición que el Concilio de Trento recogió en su sesión 25, proclamando la existencia del purgatorio y la obligación de los fieles de hacer sufragios por los difuntos que están expiando ahí la deuda de sus pecados. Queridos hermanos, la Iglesia no inventa nada, toma del depósito de la fe, sea por escrito, transmitido, ya sea oralmente. Y cuando afirma la Iglesia un dogma de fe, no es que lo inventa, solamente frente a la herejía, dice tal cosa sí pertenece al depósito de la fe. Primera carta a Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda el depósito. Los guardianes del depósito de la fe, oralmente y por escrito transmitida, son los obispos. Y cuando en un concilio dogmático los obispos con el Papa declaran tal cosa, esto sí pertenece al depósito de la fe. Gran consuelo para nuestro corazón. Consuelo también para nosotros que un día podremos purificarnos de los residuos de toda culpa y fragilidad y que hoy podemos y debemos unirnos con la oración a nuestros seres queridos, difuntos y ayudarlos con nuestros sufragios. Si de veras, queridos hermanos, es algo muy hermoso de saber que podemos ayudar a nuestros queridos difuntos, padres, madres, abuelos, hermanos, hijos, esposo o esposa. Es algo maravilloso. Saber que nuestros difuntos no están muertos, aunque hablamos de muertos, están vivos, más que cuando estaban en la tierra, porque el alma, siendo un espíritu inmortal, ya no está sometida al cuerpo, están totalmente conscientes. Y Dios les hace conocer nuestro amor, nuestro cariño hacia ellos, y ellos están muy contentos de saber que nosotros nos ocupamos de ellos y les mandamos esta ayuda. Ahora hablemos un poco de las penas del purgatorio. ¿Qué sufren allí? Dijimos es un fuego purificador. ¿Qué sufren? La tradición de los santos padres y la enseñanza ordinaria de la Iglesia, hablando de las penas del purgatorio, usan expresiones tales que deberían estimularnos a evitar aún el pecado más pequeño. No solo por ser ofensa a Dios, a quien debemos amar sobre todas las cosas, sino también porque será castigado por Él severamente. Además, esta enseñanza debiera movernos a tener misericordia de las pobres almas purgantes que gimen entre tantos tormentos. Queridos hermanos, si por una palabra ociosa daremos cuenta, imagínense cuando hacemos más. Realmente somos muy mal negociantes cuando pecamos. San Cirilo de Jerusalén, en su catequesis escribe que los dolores de este mundo, juntos comparados con los sufrimientos del purgatorio, hay que considerarlos como dulzuras. Los dolores de este mundo, juntos, es como dulzura en comparación de los dolores del purgatorio. Añade que las penas del purgatorio igualan en lo terrible a las penas del infierno. Solamente tiene la diferencia de que las segundas, las del infierno, son eternas, mientras que las del purgatorio
terminarán un día. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que el fuego del infierno, el fuego del purgatorio es el mismo. Solamente el del infierno es para castigar a los condenados y el del purgatorio es para purificar las almas de esos justos. Entonces realmente es algo muy doloroso. Santo Agustín asegura que la pena más pequeña del purgatorio sobrepasa las penas más grandes que se pueden sufrir en la tierra. Y añade que el fuego de este mundo, comparado con el que atormenta a las almas purgantes, puede considerarse como algo pintado. Y los santos no mienten, saben de qué hablan. Los santos tienen luces especiales de Dios. Luces especiales de Dios. Entonces continuamos con nuestra meditación sobre el purgatorio y las penas del purgatorio. El santo Beda, el venerable, nos dice que si nos figuramos en la mente todos los tormentos más crueles que los tiranos han inventado para torturar a los mártires, tales como hachas, uñas de hierro, tenazas incandescentes, ruedas dentadas, sierras, redes candentes, calderas de pez hirviente, etc., no tendremos más que una pálida idea de los sufrimientos del purgatorio. Y dice Santo Alfonso, los santos no mienten. Sí sufren, y sufrimientos muy graves. Dios mío, ¿cuál es la razón de estos tormentos acerbos? El Señor, escuchen esto, el Señor ama a aquellas almas y desea que se purifiquen cuanto antes de sus manchas y que se hagan puras, bellas, dignas de su abrazo paterno y de sus goces infinitos. Así pues, es el amor lo que alimenta el fuego del purgatorio, el amor doble, el amor de Dios que quiere purificar a aquellas almas y el amor de las almas que desean ardentemente expiar sus culpas para hacerse finalmente dignas de unirse para siempre a su infinito bien. Entonces, de lado, Dios las ama y quiere que se purifiquen cuanto antes, y ellas aman y quieren purificarse para subir cuanto antes al cielo. Santa Catarina de Génova, en su admirable tratado sobre el purgatorio, escribe: las almas purgantes experimentan tales tormentos que la lengua humana no los puede describir, ni inteligencia alguna comprender, a menos que Dios mismo no los revele por gracia especial. Entonces Dios hizo unas revelaciones privadas a unos santos y dicen que sufren bastante. Entre estos tormentos, la doctrina común de la Iglesia pone especialmente el del fuego. La Iglesia, sin embargo, no ha definido jamás de qué naturaleza es este fuego, y si se trata de un fuego material o espiritual. Ciertamente se trata de un fuego real, como el del infierno, creado por Dios, no como instrumento útil a los hombres, o a la manera del fuego que tenemos en la tierra, sino como medio de tormento, expiación y purificación. Esto explica por qué es mucho más atormentador que el fuego que conocemos y utilizamos aquí abajo. Santo Tomás cree también que sea un fuego verdaderamente corpóreo, y a la objeción de alguno de que como un fuego material puede llegar a atormentar un alma inmortal separada del cuerpo, responde al mismo modo como nuestra alma aquí en la tierra sufre el influjo doloroso de la envoltura corpórea a la que está unida. No de otra manera en la otra vida podrá estar unida como paciente a la gente. El fuego del purgatorio. Entonces, esto está Suma Teológica, suplemento, pregunta 7, artículo 3. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está en muchos problemas, hasta se deprime. El alma sufre espiritualmente lo que el cuerpo sufre corporalmente. Ante esa doctrina de la Iglesia, dice Cardenal Bachin, dos sentimientos deben movernos fuertemente. Por una parte, hemos de tener un gran horror al pecado, aún venial, pensando que con él ofendemos a Dios, sumo bien, y merecemos sus terribles castigos. Por otra parte, debemos ofrecer nuestros dolores,
nuestras expiaciones para sufragar aquellas almas santas que se encuentran en tantos tormentos y que un día, esperemos que cuanto antes llegadas al paraíso eterno, serán intercesoras poderosas en nuestro favor ante Dios, a cuya vista beneficante habrán llegado con nuestra ayuda. Entonces, dos cosas aquí. Nosotros tenemos que tener horror a todo pecado, no solamente mortal, lo que es desgracia por excelencia, sino también al pecado venial. ¿Por qué? Porque el pecado venial, esos pequeños pecados deliberados, bien, uno, ofenden a Dios. Dos, nos privan de muchas gracias, bendiciones y luces. Tres, nos preparan un horrible purgatorio. Entonces, realmente es muy mal negocio hacer esas cosas. Y segundo, nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio, incluso expiar nuestras culpas. Por ejemplo, una persona está enferma, ¿sí? Tiene hambre, tiene sed, tiene cansancio, ofrece estas pruebas. Usted está muy enojado en el tráfico, en lugar de pelearse ahí, te calma, ofrece a Dios este contratiempo y ayuda al otro, hace actos de caridad. Usted está tan enojado que puede decir al otro de qué va a morir. Decirle, echarle a su cara todas sus cosas. Ve, usted se calla, hace, Dios mío, perdóname, ayúdame, bendiga a esta persona, a mí también. Hace grande obra de caridad y expía sus penas y dolores. Cada confesión, cada comunión, bien nos hace perdonar una parte de nuestra deuda. Por eso el hecho de poder confesarse, no hacerlo, el hecho de comulgar, no hacerlo, el hecho de hacer obras de caridad, no hacerlo, realmente uno pierde mucho. En la Biblia está escrito, como el agua apaga el fuego, así la limosna apaga el pecado. ¿En qué sentido? La deuda del pecado. Las obras de caridad por amor a Dios, bien, tienen mucha importancia. Hemos dicho penas del purgatorio, del dolor físico. Ahora hablemos de las penas de daño. Además de la pena de sentido, de que hemos hablado en la meditación anterior, las almas purgantes sufren otra pena mucho más grave, que los teólogos llaman pena de daño. San Juan Crisóstomo escribe que la pena de daño, es la necesidad ardiente e insatisfecha de unirse a Dios, constituye para las almas purgantes un tormento mucho más angustioso que el fuego de 100 infiernos. ¿Por qué? Pues porque las almas liberadas de la envoltura, de la cáscara, podemos decir, terrena del cuerpo, las almas liberadas de su envoltura terrena, que impedía ver en toda su luz las verdades eternas, estas almas sienten un impulso incesante, irresistible, de unirse con Dios. Entonces, estas almas están como impulsadas de unirse a Dios. Pero viendo sus manchas e impurezas, experimentan una angustia terrible por no poder dar rienda suelta a ese su ferviente deseo, por no poder sumergirse en los abismos inefables de la dicha de Dios. Aman a Dios con un amor inmenso, anhelan unirse a Él y poseer su bien, pero se ven rechazadas por la justicia divina hasta que han expiado plenamente sus culpas. Para tener una pálida idea de esta angustioso e insatisfecho deseo, pensemos en el dolor vivísimo que experimentaban los santos después de su conversión, cuando volvían con la mente los pecados cometidos, aunque fuesen ligerísimos. Lloraban delante del crucifijo lágrimas ardientes de dolor y de amor. Se infligían penas largas y terribles para expiar sus defectos, y como San Luis Gonzaga, llegaban hasta desvanecerse a los pies del confesor con el pensamiento de pequeños pecados veniales que quizás no eran ni siquiera pecados. Y nosotros, ¿qué hacemos para evitar ofender a Dios, para purificar nuestras faltas con el arrepentimiento y la penitencia?